Saludos estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Por acá les habla el profesor Edward. Hoy vamos a revisar un poco sobre los promedios no matemáticos, mediana y moda, para lo que serían datos agrupados. Recordemos que la clase pasada revisamos cómo se calculaban estos promedios para igualmente datos agrupados, pero revisamos media aritmética, mediana y moda específicamente. Recordemos que para la media aritmética se trabaja con esta columna, FI por XI, para la media geométrica, FI por logaritmo de XI, y para la media armónica, FI entre XI. En cuanto a la media armónica, se redondea a 4 decimales por lo sensible que es esta fórmula a la exactitud que utilicemos. Aplicamos cada una de las fórmulas, esto realizamos la clase pasada, con los datos totales de estas tres columnas que necesariamente debo agregar para el cálculo de estos promedios. Ahora bien, a partir de una tabla de frecuencia también puedo calcular un valor aproximado, esto es bueno recordarlo, de la mediana y de la moda, ya que el valor real únicamente lo vamos a poder obtener teniendo los datos simples. Pero a partir de la tabla se puede trabajar una aproximación de mediana y moda. ¿Qué necesito tener de la tabla? Bueno, básicamente estas primeras columnas, los límites, la marca, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Con esos únicos elementos ya es información suficiente para calcular mediana y moda. Bien, vamos entonces a ello. Acá tengo la tabla, la clase de hoy mediana y moda. La limpio un poco para nada más trabajar con las columnas que necesitamos. Para la mediana tiene esta fórmula: LI más la sumatoria de FI entre 2 menos esto que está acá es un símbolo, no es que a la frecuencia absoluta acumulada le vamos a restar menos 1, no, eso es un símbolo, y se lee ese F sub I menos 1 como frecuencia acumulada anterior. Ya vamos a ver de dónde sale ese adjetivo. Entre la frecuencia absoluta por la amplitud, que es ese tamaño que va a tener cada una de las clases. Todos estos datos debo sacarlo de esta tabla de frecuencia para calcular, repito, la mediana. Esta es la fórmula de la mediana, MD o ME, que son los dos símbolos que tradicionalmente se utilizan. Ahora bien, previo al uso de esta fórmula como tal, hay que calcular a lo que se llama posición de la mediana. Ya vamos a ver para qué sirve. La posición de la mediana es un elemento que está acá dentro de la fórmula de la mediana, sumatoria de FI entre 2, eso hay que calcularlo previamente. Sumatoria de FI, sumatoria de frecuencia absoluta, es el número de datos. Aquí tengo la frecuencia absoluta, la sumo y sé que el total de datos es 31. Entre 2, siempre para calcular la posición de la mediana se va a dividir entre 2. Eso viene con la fórmula de la posición. Eso nos va a dar un resultado. 31 entre 2, 15,5. ¿Qué vamos a hacer con la posición? Este paso previo lo que nos va a ayudar es a ir delimitando en cuál de estas clases se encuentra la mediana. Todavía no lo sé, pero con esa posición ya puedo acercarme al resultado. ¿Qué vamos a hacer con la posición? Vamos a buscar una frecuencia acumulada que pueda contener a ese 15,5. Debo buscar una frecuencia acumulada que pueda contener al 15,5. Es decir, este valor lo voy a ubicar en las frecuencias acumuladas, comenzando desde la primera. Y voy a ubicar cuál es la primera que lo puede contener, donde cabe 15,5. Entonces voy a mis frecuencias acumuladas. El 15,5 no cabe en el 13, pero sí cabe en el 20. El 20 es una frecuencia acumulada que puede contener al 15,5. Como ese es el caso de que el 20 puede contener al 15,5, ya yo sé que mi mediana está en la clase número 2. Vean bien, vamos a repetir por acá.
Lo primero que debo hacer es ubicar la posición sumatoria de la frecuencia absoluta entre 2 en la frecuencia acumulada. Voy a buscar una frecuencia acumulada que sea igual o superior, también lo podemos ver de esa forma, al 15,5. Frecuencia acumulada F mayúscula. El 13 no es igual ni superior al 15,5. El 20 sí es igual o superior al 15,5. Como la posición me indica que debo trabajar con este número 20, esta fila número 2 es la que contiene a la mediana. La mediana necesariamente me va a dar un número entre los límites, es decir, entre 24 y 31. Ya estoy delimitando el resultado. Y es muy importante esta fila 2 porque de esta fila puntualmente es que voy a tomar los datos para la fórmula. Revisemos acá nuevamente la fórmula. La fórmula me dice límite inferior más, abro paréntesis, la posición, esto se lee como posición, menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta por la amplitud. Lo primero que debo sustituir en esta fórmula es LI, el límite inferior. Pero vean que hay 6 por límites inferiores diferentes. Pero como ya sé que la mediana está en la clase número 2, el LI que yo debo sustituir es el 24. Es el 24. Entonces acá donde está LI, yo voy a colocar, aquí donde está LI, voy a colocar 24. ¿Bien? Más sumatoria de FI entre 2, este resultado ya lo tengo aquí calculado, 15,5. Pero, ¿de dónde voy a sacar esta frecuencia anterior? No quiero develarlo acá para irlo viendo. La frecuencia absoluta, F minúscula, frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana, que es 7. Entonces aquí voy a colocar 7. La amplitud es el tamaño que tiene la clase, es decir, qué distancia hay entre 24 y 31. Lo puedo calcular restando 31 menos 24 y eso da 7. Ya sé que la amplitud es 7, esa separación que hay entre LI y LS. Pero, ¿qué pasa con este valor de acá? Frecuencia acumulada anterior. Vean bien cómo se lee. Frecuencia acumulada anterior. Si sé que mi mediana está en la clase número 2, es decir, en esta fila, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior a esa fila? El 13. Este que está aquí en la parte de arriba. Este valor entonces también lo voy a utilizar para calcular la mediana y es lo que se conoce como la frecuencia acumulada anterior. Anterior porque es la que está antes del 20. Bien. Entonces voy a develar por acá la información. Vean entonces que vamos sustituyendo la posición 15,5 menos la frecuencia anterior, que es 13, entre la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana, que es este 7 de acá, este de aquí, por la amplitud, por A, que la amplitud va a salir restando los límites de esa clase, 31 menos 24. Allí por casualidad también da 7. Vamos entonces a resolver las operaciones implicadas y encontramos que todo lo que está aquí dentro del paréntesis me da 2,5 o lo que sería correcto en español, en lugar del punto una coma, vamos a acomodarlo por acá, y 24 más 2,5 es 26,5. Bien, ya esa es la mediana para datos agrupados. ¿Qué es lo más extraño que puede suceder acá cuando estoy calculando la mediana? Imaginen que la posición me da, en lugar de 15,5, me da 12, por ejemplo. Lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. ¿Cuál es la primera frecuencia acumulada que contiene al 12? Es el 13. Si ubico que esta es la frecuencia donde está la mediana, es decir, que la mediana está en la fila número 1,
Cuando yo vaya a aplicar la fórmula y vaya a buscar la frecuencia acumulada anterior, ¿cuál sería la frecuencia acumulada anterior al 13? La que está antes. Como antes no hay ninguna clase, entonces ahí la frecuencia acumulada se asume que es 0. ¿Ve? Pero eso sucede en muy pocos casos, pero es bueno que sepan qué pasa si la posición me indica que la clase de la mediana es la número 1, la primera fila. Entonces allí la frecuencia anterior, frecuencia acumulada anterior sería 0. Bien, eso por esa parte. Entonces ya hemos calculado la mediana. Sin embargo, hay otro método para calcular la mediana, que es a través del polígono de frecuencia acumulada. Polígono de frecuencia acumulada. Es decir, hay un método gráfico también para calcular la mediana. Recordemos, el polígono de frecuencia acumulada son varios puntos que luego vamos a unir con segmentos de líneas rectas. Los puntos se generan intersectando las frecuencias acumuladas, que las voy a colocar aquí en el eje vertical, con los límites superiores, que los voy a indicar aquí en el eje horizontal. Recuerden, estos datos hay que sacarlo de la tabla de frecuencia, ¿sí? Esto es, repetimos, los ejes que corresponden al polígono de frecuencia acumulada, que es el que vamos a utilizar para el cálculo de la mediana. Colocarlo aquí, mediana. Vamos a ir ubicando el polígono, entonces vamos a intersectar cada LS con cada frecuencia acumulada. Voy a ver la tabla. El primer LS es 24 y la primera frecuencia acumulada es 13. Entonces debo intersectar el 24 con el 13. El 24 es LS, lo busco aquí en el eje vertical, horizontal, donde están los LS, con el 13, ¿sí? Entonces vamos a ubicar allí la intersección. Voy a apoyarme acá de ...24, entonces lo vamos a intersectar con el 13. ¿Mm? 24 con un 13 me genera entonces el primer punto de lo que sería mi polígono. Voy a colocarlo con una pequeña forma. Estoy exagerando allí el tamaño del punto, pero es para que se vea bien. Ese es mi primer punto, 24 con 13. El segundo punto va a ser nuevamente, viendo aquí la tabla, la intersección ahora de la segunda clase del LS con la frecuencia acumulada. Ahora debo intersectar 31 con 20. Busco acá, ahora el 31 LS lo voy a intersectar con el 20. Me va a permitir, es un poco fastidioso el proceso de trabajar acá desde Word con este tipo de líneas. Bien, y entonces allí encuentro mi segundo punto de intersección, el segundo LS con mi segunda frecuencia acumulada. Entonces así vamos a ir intersectando cada LS con cada frecuencia acumulada. Voy a tratarlo de hacer acá lo más rápido que me permita aquí el mouse. Bien.
Bien. Recuerden que estas intersecciones las vamos a ir determinando viendo la tabla, es decir, vamos a ver los LS que se intersectan con cada frecuencia. Bien, lo que pasa es que trabajar acá desde Word este tipo de gráficos es un poco fastidioso, sobre todo con el mouse, ¿sí? Pero ustedes lo harán de forma mucho más sencilla con lápiz y papel. Bien, cada uno de esas intersecciones nos genera entonces un punto, y unir esos puntos es lo que genera el polígono de frecuencia acumulada. Así, lo primero que estamos haciendo, todavía no estamos calculando la mediana, lo primero que estamos haciendo es calculando o bosquejando el polígono. Bien, el polígono va a surgir uniendo esa nube de puntos. Voy entonces a apoyarme de líneas para ir haciendo entonces o bosquejando el polígono. Bien. Recuerden que los puntos no necesariamente están alineados, ¿sí? Va a depender de la escala. Vean, por ejemplo, que en las frecuencias acumuladas, estas de acá, coloqué una separación diferente entre el 13 y el 20 a la que puedo colocar entre el 31 y el 30, que hay menos separación. Sin embargo, en Word no utilizo una escala tan precisa, pero es importante que entre más precisos seamos con la escala, más exacto entonces nos va a dar el cálculo de la mediana. Bien, esto que tenemos acá es el polígono de frecuencia acumulada. Ahora, ¿cómo utilizamos el polígono de frecuencia acumulada para calcular la mediana? Bien, el primer paso va a consistir en calcular la posición de la mediana sumatoria de FI entre 2. Ya la tengo acá previamente. ¿Sí? El método gráfico es para no aplicar esta fórmula, la de la mediana propiamente dicha. Pero la posición, ese primer paso, sí lo necesito calcular en ambos métodos. Sumatoria de FI entre 2, 15,5. Esa posición yo la debo agregar en las frecuencias acumuladas, es decir, en el eje vertical. Voy a apoyarme acá para tomar un cuadro de texto. Voy a colocar el 15,5, que debiera estar como por acá. Bien, voy a colocarlo en negrilla y voy a colocarlo en un color rojo para que se entienda que eso lo estamos agregando. Esa es la posición, esta es la posición, hay que agregarla al polígono. Ahora voy a, teniendo ya esa posición, voy a colocar una línea que parta del 15,5, una línea que sea paralela a la horizontal y que toque al polígono. El polígono, recordemos, es esta línea quebrada. Bien, entonces voy a partir del 15,5 y voy a tocar el polígono siguiendo una línea recta. Voy a colocarlo por acá. Voy a cambiarle el color también allí para que se vea que esa es la línea que estamos utilizando para el cálculo del polígono, de la mediana. Bien, una línea recta que toque al polígono. Cuando toque al polígono, en ese punto voy a generar ahora una segunda línea recta, pero ahora paralela al eje vertical, que toque a el eje horizontal, es decir, es una proyección ahora de forma vertical. Parto entonces de este punto de aquí, que es donde tocó el polígono, y ahora lo proyecto con el eje horizontal. En donde llegue o en donde se proyecte, acá, donde se proyecte esa línea, allí es donde voy a encontrar
la mediana. Colocarlo aquí. Bien. Entonces, importante. Esta es la proyección. Aquí, en este valor, está la mediana. Como es un aproximado, no estamos utilizando allí papel milimetrado, que sería lo ideal. Yo puedo tomar cualquier número entre 24 y 31 que esté cercano a la mitad. Voy a tomar 27, pero esto es, como quien dice, un aproximado, al ojo por ciento, dicen por allí. No vamos a ser tan rigurosos en el cálculo de la mediana a través del gráfico, sobre todo si no lo estamos haciendo en papel milimetrado. Entonces puedo concluir, voy a tomar estoy tratando de insertar por allí un cuadro de texto. Puedo concluir que, de acuerdo al método gráfico, ¿sí?, la mediana es aproximadamente 27. Bien, que es el valor entonces donde se proyectó la posición. Esto lo estoy concluyendo precisamente porque la proyección dio más o menos en esa posición, un número entonces entre 24 y 31. Bien, espero que se esté entendiendo por allí el procedimiento. Colocarlo por acá un poco más grueso. Bien, repetimos el proceso. Para el cálculo de la mediana vamos a utilizar el polígono de frecuencia acumulada. El polígono de frecuencia acumulada es lo que bosquejamos, que está aquí en color negro. Se colocan las frecuencias acumuladas, eje vertical, límites superiores, eje horizontal, y se intersectan viendo la tabla cada LS con cada frecuencia acumulada de la misma fila. Vemos nuevamente aquí la tabla. El primer LS es 24, se debe intersectar con 13, que es la frecuencia acumulada de la primera clase. El segundo LS 31 se intersecta con 20. El tercer LS 38 se intersecta con 23. Y así sucesivamente. Esto me permite generar estos puntos en color negro. Luego estos puntos los voy a unir con segmentos de líneas rectas. Ese es el polígono. Ahora, ¿cómo calculo la mediana? Lo primero que debo hacer es en el eje vertical, frecuencia acumulada, ubicar la posición 15,5, sumatoria de la frecuencia absoluta entre 2. Esa posición la voy a proyectar, voy a trazar una línea paralela a la horizontal que toque al polígono. Y justamente cuando toca el polígono es esta línea negra quebrada, ¿verdad? Justamente cuando toca el polígono, ahora trazo una paralela a la vertical, ¿sí?, hacia abajo. Donde se proyecte, donde llegue acá la proyección de la posición, ¿sí?, la posición se está primero proyectando al polígono y luego aquí al eje horizontal. En esta proyección está la mediana. No es un proceso completamente preciso, es una aproximación, un número que esté entre 24 y 31, cercano a la mitad. Puedo decir entonces que la mediana es aproximadamente 27. Esto es a través, repito, del método gráfico. Si lo comparamos con el método analítico, con la fórmula, nos dio que la mediana es 26,5, entonces es una buena aproximación. Ahora, no es necesario calcular la mediana de los dos métodos, ustedes deciden si lo calculan con la fórmula, que sería esta, o si lo calculan con el gráfico. Pero en cualquiera de los dos métodos debemos siempre calcular previamente la posición. Bien, esto sería entonces la mediana para datos agrupados. Pero también yo puedo calcular la moda, ¿sí? Para el cálculo de la moda, ese valor que más se repite, tengo también dos procedimientos: un método analítico a través de fórmulas y un método gráfico. Para el método analítico vamos a utilizar esta que es la fórmula de la moda.
moda, MO, igual al límite inferior más diferencial 1, ya vamos a ver qué significan esos símbolos, entre diferencial 1 más diferencial 2 por la amplitud. Lo primero que debo calcular para la moda, así como para la mediana es la posición, es ubicar lo que se conoce como frecuencia modal. La frecuencia modal, F minúscula, M mayúscula como subíndice, es la frecuencia absoluta mayor, ¿sí? Esto que acabo de decir es el símbolo de la frecuencia modal, F minúscula y como subíndice M mayúscula, frecuencia modal. Frecuencia absoluta mayor. Es decir, debo buscar la columna de las frecuencias absolutas, aquí en mi tabla, y ver cuál es la mayor. La mayor es el 13, es el número más grande, la frecuencia absoluta más grande. Ya puede quedar en cualquiera de las filas. Esa es entonces la que voy yo a utilizar para calcular o me da el primer parámetro para calcular la mediana. Si mi frecuencia modal es entonces el 13, toda esta fila 1 es la que yo voy a utilizar para el cálculo de la moda. Voy a colocarlo aquí con otro sombreado. Voy a colocarlo así. Esa fila 1 entonces la voy a utilizar para tomar los datos de la moda. Vamos a la fórmula nuevamente. Ya sé entonces que mi frecuencia mayor es la de la primera clase y es el número 13. Ahora, previo a este cálculo hay que calcular el valor de los diferenciales, esos símbolos que aparecen allí con un triángulo. El primer diferencial va a ser restar la frecuencia modal 13 menos la frecuencia anterior a la modal, es decir, la frecuencia que está, la frecuencia absoluta. Vean bien, la frecuencia o la moda se asocia mucho a la frecuencia absoluta, mientras que el cálculo de la mediana se asocia más a la frecuencia acumulada. Entonces, frecuencia modal, frecuencia absoluta mayor. Frecuencia anterior a la modal, la frecuencia absoluta que está antes de esa frecuencia mayor. Si veo la tabla, mi frecuencia absoluta mayor o modal es el número 13. ¿Cuál frecuencia tengo antes? Por arriba del 13, ninguna. Bien, entonces en ese caso mi frecuencia anterior va a valer 0 en la fórmula. Vamos a ir acá a la fórmula. Frecuencia modal 13 menos la frecuencia anterior 0, eso da 13. Ya tengo mi primer diferencial. Para el cálculo del segundo diferencial voy a tomar la frecuencia modal, Fm, y voy a restarle la frecuencia posterior a la modal, la que está después, ¿sí? Voy a mi tabla, frecuencia modal, frecuencia absoluta mayor es 13, y la frecuencia posterior, la que está debajo, es el 7. Esta es la frecuencia posterior, sería entonces 13 menos 7. Y así tengo mi segundo diferencial. Ya con estos datos voy a la fórmula de la moda. Lo primero que debo sustituir es el LI. ¿Sí? Eso es lo primero que debo calcular allí. LI. Pero, ¿cuál va a ser el LI que voy entonces a considerar? Por acá se incorpora Noela. Ya un momentito por acá para compartir la ventana. Bien, ¿cómo hago entonces para calcular la moda? Ya hemos calculado los dos diferenciales, vamos ahora a sustituir esos datos en la fórmula de la moda. Límite inferior, LI. ¿Cuál LI voy a sustituir? Voy a sustituir el límite inferior de la clase en donde está la frecuencia modal, esa frecuencia absoluta mayor. Si veo mi tabla, esta que está acá, ¿sí? ¿Dónde está la frecuencia absoluta mayor? El 13. Esta es la primera fila, mi clase modal o la clase donde está la moda.
Y el LI que voy a utilizar para el cálculo de la moda es 17, el que corresponde a esa primera fila. Entonces voy acá y voy sustituyendo. LI entonces vale 17. Diferencial 1 y diferencial 2 son los resultados que ya he calculado previamente. Y la amplitud es, con símbolo A, es el tamaño que tiene la clase, es decir, la separación entre LI y LS. Ya lo hemos calculado en el caso de la mediana, pero simplemente es ver qué distancia separa el 17 del 24, que repetimos, lo podemos calcular rápidamente restando 24 menos 17 y nos da por acá 7. Bien, ya con esos datos sustituyo 13 diferencial 1 entre 13 más 6 diferencial 1 más diferencial 2 por la amplitud, que es 7, a esa distancia que hay entre LI y LS, y luego entonces calculo todo lo que está dentro del paréntesis. Primero sumo aquí en el denominador, luego 13 entre 19 por 7, lo puedo hacer directamente con apoyo de la calculadora, me da 4,49, ¿sí? Esto que está dentro del paréntesis da 4,49. Se lo sumo al 17 y me da entonces que la moda para datos agrupados es 21,79. Bien, ya hemos entonces calculado la moda a través del método analítico o el método que utiliza una fórmula. Pero hay otra manera de calcular la moda, que es con apoyo de un gráfico. ¿Cuál gráfico me sirve para calcular la moda? El histograma de frecuencia absoluta. Histograma de frecuencia absoluta F minúscula. Este es el gráfico entonces que vamos a utilizar de apoyo para el cálculo de la moda. Recordemos, el histograma se parece a un gráfico de barras. Cada barra va a representar una clase y la altura de la barra lo va a dar la frecuencia absoluta. Vean bien, y aquí dispuse con anterioridad en el eje horizontal las frecuencias absolutas, F minúscula, que los voy a tomar de acá de la tabla, ¿sí? Y en el eje horizontal voy a colocar los límites de clase. Mi primera clase es de 17 a 24, esa es la clase 1. Lo puedo chequear acá arriba. De 17 a 24, eso va a corresponder a mi primer rectángulo. Mi segunda clase es de 24 a 31, pero ya como escribí el 24, no lo debo volver a escribir. Esta es mi primera clase, mi segunda clase de 24 a 31, mi tercera clase de 31 a 38, mi cuarta clase de 38 a 45, mi quinta clase de 45 a 52 y mi sexta y última clase de 52 a 59. Ya tengo ubicadas entonces las clases, vamos a ir levantando los rectángulos. Recuerden, la altura de los rectángulos lo va a dar la frecuencia absoluta, que va a estar ubicada acá en el eje vertical. Recordemos que esto todavía no estamos calculando la mediana, estamos recordando cómo graficar el histograma de frecuencia absoluta. Entonces, mi primera clase de 17 a 24 tiene una frecuencia absoluta de 13. Esa va a ser la altura de ese primer rectángulo. Bien. Voy a apoyarme, voy a insertar por acá una forma para identificar a ese primer rectángulo. De 17 a 24, ese rectángulo tiene una altura de 13. Bien. Sí, voy a dejarlo allí con color. O para ver. Voy a dejarlo así para que sea más sobrio. Voy a colocarlo aquí más grueso para que se pueda visualizar mejor. Ese es mi primer rectángulo de 17 a 24 y tiene una altura de 13. Mi segundo rectángulo entonces es de 24 a 31 y su frecuencia absoluta, recuerden ahora la frecuencia absoluta es la que me va a indicar la altura, es 7. Ese es entonces por acá mi segundo rectángulo. Voy a chequear por acá el chat porque escuché
algún comentario. Vamos a ver. Listo, ya por acá un problema con el micrófono que ya solvente. De todas formas, todo esto lo estoy grabando y luego lo subo en YouTube para compartirlo con el resto de la clase. Bien, la segunda rectángulo, sí, de mi histograma. Vamos a ver, me distraje un poco. De 24 a 31, la altura es 7. Entonces voy a apoyarme, para hacerlo más rápido, voy a copiar esta misma forma de 24 a 31. Vean, es aquí abajo, de 24 a 31. Y la altura de este rectángulo es 7. ¿Sí? Más o menos por acá. Mi tercer rectángulo, de 31 a 38, tiene una altura de 3. El siguiente tiene una altura de 5. ¿Bien? Entonces, de 31 a 38, la altura de ese rectángulo es de 3. Bien, vamos más o menos por allí. Y el siguiente rectángulo tiene una altura de 5. Me faltan las dos últimas clases. De 45 a 52 la altura es de 2 y de 52 a 59 la altura es de 1. De 45 entonces a 52 la altura es de 2. Vamos a tomar este que es uno de los más pequeñitos de acá, más o menos por acá. Y finalmente, en la última clase, la altura de ese último rectángulo es de apenas 1. Hasta acá es el gráfico del histograma. Este me quedó muy pequeñito, pero no importa. Bien, esto que acabo de bosquejar es el histograma de frecuencia absoluta. Ahora, ¿cómo yo uso el histograma de frecuencia absoluta para el cálculo de la moda? Bien, debo primero trazar dos diagonales. Esas diagonales van a partir de los vértices del rectángulo mayor. ¿Sí? Lo primero que debo observar es cuál es el rectángulo más alto. Y el rectángulo más alto es el que corresponde a la primera clase. Precisamente ese rectángulo es donde está la frecuencia modal. ¿Sí? Entonces, si me posiciono en el vértice izquierdo, voy a colocarlo aquí con un puntico, voy a colocarlo de color rojo. ¿Bien? Debo trazar una diagonal, ¿sí?, que partiendo de este vértice izquierdo toque al rectángulo posterior, al rectángulo que está después. Pero lo debe tocar siguiendo el recorrido más pequeño. ¿Sí? Lo puedo tocar de esta forma, pero hay un recorrido más pequeño. Voy a colocarlo aquí en color rojo y con un poquito más de grosor para que se pueda visualizar. Bien. Voy a partir de ese vértice, del vértice izquierdo, este que está aquí, y voy a trazar una diagonal que toque el rectángulo posterior, pero debo hacer el recorrido más corto. Sí, lo puedo tocar de diferentes formas, puedo llegar a de diferentes formas, pero el recorrido más corto es hasta aquí, llegando también a su vértice izquierdo. Esa es mi primera diagonal. Para la segunda diagonal me voy a posicionar ahora en el vértice derecho de mi rectángulo donde está la frecuencia modal de ese rectángulo más alto. Ahora estoy acá en el vértice derecho. Voy ahora a trazar una diagonal que toque al rectángulo anterior. Como no hay un rectángulo anterior, porque en este ejercicio muy particular la frecuencia modal me quedaba en la primera clase, ¿sí? Como no hay un rectángulo anterior, yo voy a imaginar que sí lo hay, que está aquí, solo que su altura es 0. Es decir, coincide completamente con el eje horizontal.
Entonces, la forma o la diagonal que parta de acá y que toque a este rectángulo anterior, el recorrido más corto, ¿sí? Es que, bueno, obviamente partiendo de ese vértice derecho del rectángulo mayor, pero el recorrido más corto que puedo yo realizar es a este punto, ¿sí? Puedo tocarlo acá, recuerden que hay un rectángulo allí, solo que su altura es 0, está pegado prácticamente del eje, ¿sí? Pero el recorrido más corto es hasta aquí. Bien, hemos trazado entonces dos diagonales. Repito, este es el procedimiento para calcular la moda. Primero ubico el rectángulo mayor, aquí está. Me posiciono en el vértice izquierdo y voy a tocar al rectángulo posterior con el recorrido más corto. El recorrido más corto es este que no se sale del propio rectángulo. Ahora me posiciono en el eje derecho y voy a tocar al rectángulo posterior. En este ejemplo, como no hay una fila, no hay una clase anterior a la primera, entonces asumo que este rectángulo está, pero su altura es 0. Entonces igualmente el punto más corto es hasta acá. Esa sería la segunda diagonal. Donde se intersecten ambas diagonales, ¿sí? Se intersectan acá, más o menos. Donde se intersecten, voy entonces a proyectar una línea que sería perpendicular a la horizontal, es decir, una línea que sea recta, paralela a la vertical, a este eje, es decir, donde haya, donde se encuentre, mejor dicho, ese punto de intersección, voy a colocar una línea paralela a la vertical, ¿sí? Y finalmente, donde se proyecte esa línea sobre el eje horizontal, allí va a estar la moda. Vamos a utilizar, ¿sí? El mismo color rojo, pero vamos a darle otro guión. Vean bien, estoy partiendo de ese punto de intersección y es una línea que sea completamente recta y que toque acá. Voy a utilizar un tipo guión por acá para poderlo distinguir. Bien. Bien. Entonces, parto de esa intersección de las diagonales y proyecto acá al eje horizontal. Donde, entonces, ay Dios mío, vamos a volver aquí a utilizar aquí el... Donde se proyecte en este punto, disculpen nuevamente, parece que estoy tratando de copiar este puntito de acá. No hay forma, yo ahorita lo hice tan sencillo. Donde se proyecte acá abajo, entonces allí es donde está la moda. Vean bien, nuevamente es un cálculo aproximado. Aquí queda la moda. La moda queda entre 17 y 24, más cercano al 24. El número que está en la mitad, entre 17 y 24, es 20,5. Es decir, si por aquí en la mitad está el 20,5 y por aquí está el 24, puedo decir que es aproximadamente 22. ¿Sí? Voy a tomar un cuadro de texto simplemente para escribir ese resultado. Colocarlo aquí abajo. Entonces, la moda es aproximadamente 22. Esto es en donde cae esta proyección en el punto, ¿sí? Recuerden, es hasta cierto punto una aproximación a ojo. Voy a colocar por acá una flecha para que vean. De este punto entonces es que nos dio que la moda es aproximadamente 22. Esto a través del método gráfico del histograma de frecuencia
absoluta, que es el gráfico que utilizamos para la moda. Si lo comparamos con el resultado que nos dio por acá, con el método analítico, 21,79 se acerca. Y se va a acercar más si esto lo hacemos en papel milimetrado. Bien, muchachos, hasta aquí entonces sería la explicación de la mediana y de la moda para datos agrupados, tanto utilizando el método analítico, que es la fórmula, como utilizando el método gráfico. Cualquier duda, entonces la canalizamos por el grupo. Feliz noche a todos.